políticas, lingüísticas e identitarias. Asimismo, nuestras ciudades latinoamericanas existen como que tienen una gran influencia en los escenarios privados de libertad, ya que ha existido como una opresión y procesos de deshumanización. Con esto quiero decir que la ciudad se maneja con estructuras en el que el poder estatal está centrificado. Creo que en la mayoría de las ciudades latinoamericanas existe como que esta estructura, como que el Estado está en el centro y las personas de menor economía están como que a los alrededores en las urbes. También existe como que un intento de disolver al sujeto por medio de los símbolos. Estos símbolos son los que antes ya mencioné, por ejemplo, en la organización espacial. Ahora, otro de los mecanismos que nosotros tenemos en cuenta para nuestro análisis es que el lenguaje funciona como un dispositivo, es un dispositivo de comunicación, pero también es un dispositivo peligroso. ¿Por qué? Porque nos muestra un constructo social y que lo cual nos permite analizar cómo habitan los seres humanos en los espacios urbanos y en todos los ámbitos. Pero esto también está ligado como que a lo cotidiano, en el amor, el sexo, las drogas, la diversión, los alimentos, y también es un factor social en el que evidencia los modos de apropiación, transformación y resistencia cultural. Es aquí donde surge, por ejemplo, ya no solo un canal comunicativo, sino que existe como que también la distorsión del lenguaje, y además el lenguaje nos demuestra que el ser humano está en constante evolución, no solo por el cambio lexical, sino por las transformaciones culturales que existen en ellas. Ahora bien, dicho esto, podemos empezar. Nuestro objetivo en general es analizar el ámbito del consumo del alcohol en la jerga juvenil en el marco del proyecto de la ciudad de Cuenca, que surge en 2 años de investigación, de 2019 al 2021. Nosotros empleamos nuestra metodología está dividida en dos partes, en el cual nosotros consideramos las variables diafásicas y las diastráticas. La primera etapa nosotros consideramos los puntos de mayor confluencia juvenil dentro de la ciudad, que podría ser, por ejemplo, las localidades que los jóvenes habitan o confluencian, y también el rango de edad, que es de 15 a 25 años. Una vez nosotros establecidos estos rangos, tenemos como el desarrollo de las entrevistas semiestructuradas que permitieron como que existir como una fluidez en la conversación, tanto como amigos, y no exista como que una entrevista súper marcada. Una vez cuando tuvimos esto y las palabras que los chicos nos ayudaron, debido a las entrevistas, también hicimos como un contraste tanto del diccionario de jerga juvenil y vulgarismos con el de la RAE, para ver cuáles son los cambios que se han ocasionado y cuál es el cambio semántico en sí que se genera en las nuevas palabras. Ahora bien, también nosotros tenemos como un estado del arte que en América Latina se ha ido trabajando los trabajos tanto sociolingüísticos y lexicales. Generalmente se trabaja en los tres ámbitos que están aquí, por ejemplo, las variedades de la lengua y sus vínculos con la educación. Aquí analizan tanto la educación en los colegios, en las escuelas y también en las universidades. La mayoría de los autores enfatizan en las universidades porque están como que un paso a la adultez, pero sin embargo están como que la confluencia de todas las cosas como que están como que el léxico como que mezclado a la cotidianidad de los jóvenes. También tenemos los urbanos y las particularidades lingüísticas. Ahora bien, el punto de corte de nuestro análisis es la sociolingüística. La sociolingüística generalmente es el estudio que se genera entre tanto la sociedad y la lingüística, en el que se vincula tanto en el acto comunicativo y además este vínculo se desarrolla en el contexto social. Esta idea surge de Lavaux, en la que él se interesa por el lenguaje de los jóvenes y también de la metro en Nueva York. Y también él intenta entender cuáles son los cambios que se generan y cuáles son los límites de grupo, porque estábamos enfrascados como que en un estructuralismo bastante lingüístico. El propósito en general de la lingüística es de conocer y valorar las particularidades de cada grupo social,
y sus formas de comunicación. Ahora, por ejemplo, de la sociolingüística tenemos las comunidades lingüísticas, que son el entrecruzamiento fónico y morfológico. Por ejemplo, en nuestro país nosotros tenemos como dividido por regiones que son, por ejemplo, que están muy marcadas por el lenguaje. Generalmente, el lenguaje de la sierra nosotros tenemos como el alargamiento de la palabra. Por ejemplo, tengo el pollo y el pollo. El pollo generalmente es usado en la costa, que decía el pollo asado. Y en la sierra se utilizaría el pollo asado. Es decir, como que existe como un alargamiento fónico en las palabras porque aumentamos la S, la H o las Rs generalmente. Asimismo, como un segundo ejemplo, en la costa existe como que no tenemos la entonación correcta porque podemos decir el bebé está enfermo o el bebé está enfermo. Asimismo, tenemos como que el cambio de yin a yin. También dentro de las comunidades lingüísticas tenemos que el ser humano reconfigura su mundo simbólico en un proceso de permanente innovación. Esto de las comunidades lingüísticas se van dando tanto en las jergas juveniles como que en todos los tipos generacionales y de todos los tipos generacionales. Por ejemplo, nosotros para decir a una persona que está enamorada, generalmente ilusionada con el amor, podemos decir como aborregado. O también, por ejemplo, a la persona que está como que hace caso a la novia o a su esposa, le podemos decir que está calzoneado. Igual el amigovio, que es una construcción entre dos categorías en que no pertenece ni a la una ni a la otra. Y lo mismo ocurre con marinovio. Ahora bien, en la jerga juvenil. La jerga juvenil es un segmento de habla social que subvierte las dinámicas lingüísticas y culturales de la sociedad. Esta configura nuevos referentes y sujetos. ¿Con esto qué quiero decir? Es decir, que el joven está como que en constante, por ejemplo, observación del mundo contemporáneo y él está como que también encima tiene como que las influencias extranjeras, entonces él va creando un nuevo referente y va comparando con la palabra, es decir, que va creando, también existe como que el proceso de creación de una palabra. Igual, esta se la conoce como una lengua extranjera que existe como que es un vehículo ideal de la comunicación intergeneracional y también este es tratado de manera marginal. Pero aquí también nosotros tenemos que tener en cuenta que la juventud ha sido como una construcción social, histórica y cultural. Ahora bien, nuestros resultados en base a la metodología que nosotros empleamos se dividen en tres tópicos: la clase de alcohol, las cantidades de efecto y las acciones y estados producidos por las bebidas. También tenemos como que provienen de coloquialismos locales y regionales y que existe como que un consumo extendido por parte de toda la población. Ahora bien, el primer tópico es la tipología de bebidas según su proceso de elaboración, como las clases del alcohol. Está los que son de fermento, que son la biela, la chela, las frías, las sofris, que pertenecen generalmente a la cerveza. El guarapo, que es el fermento de la caña. Y las heladas, que igual pertenecen a la cerveza, que es el alcohol que mayor se consume en nuestra sociedad cuencana y que se consume por los jóvenes. También tenemos los destilados, que tenemos como el agua bendita, que es el aguardiente, el embellecedor, que es la copa de aguardiente, el golden patch, que es la copa de aguardiente igual. El pecho suco se le conoce como pecho suco por la presentación de su botella, porque en su etiqueta es amarillita en general y también es un tipo de licor que es bastante fuerte. Y el whiskacho, que es el whisky que generalmente se consume como que en los estratos sociales más altos, y la guanchaca, que es un licor que no tiene ninguna etiqueta. Los combinados se dan también bastante en los jóvenes que van mezclando los licores, tanto por ejemplo el pintado, que es el alcohol mezclado con cualquier otra bebida, el turbo biela, que generalmente a veces se mezcla con cerveza, con energizante o incluso con vino, el vinongo igual, que es el vino mezclado con cualquier otro tipo de licor o incluso la cerveza. También tenemos nuestro tópico, que es la caracterización de términos según la cantidad de alcohol y consumo. La de contenedor es de buchi, que es copa de alcohol. La caminera tenemos la botella pequeña de licor. La chucurilla también son botellas pequeñas de alcohol. La guachpete también es
una botella de licor, y la pata de elefante es la botella más grande de licor que nosotros la conocemos aquí con una marca de Schumir, y la patucha hace alusión igual al licor de Schumir, pero que en botella más pequeña. Ahora, en cuanto a la persona, según las cantidades que puede ingerir, tenemos bebé de pecho, que es la persona que se embriaga rápido, jarra, que soporta muchísimas cantidades de alcohol, y la polla, igual, que hace alusión como que a la persona que se embriaga más rápido, que está como que más borrachita. Y la rica plutera tenemos como que a la embriagarse con mucho licor, pero con bastante, que lo disfrutó bastante en la fiesta. Nuestro tercer y último tópico son los términos según el estado generado por el consumo del alcohol. Tenemos igual, según el rango de consumo, sería la ebriedad, que es la abeja, que sería ligeramente ebrio. Hecho avión y hecho funda es totalmente ebrio, que no tiene conocimiento y conciencia de él. Fundido es igual, totalmente ebrio. Y Pluto de la misma manera. En cambio, la resaca es el chuchaqui, que es una intoxicación o con dolor de cabeza, dolor de estómago. También tenemos la cruda, que es también, esa es la más fuerte, por ejemplo, que duele el estómago, que está con náuseas y que por poco no puede levantarse. La seca es alusión a lo que genera el licor, que es, por ejemplo, tener más sed durante todo el día. Como conclusiones, nosotros tenemos dos características, tanto las sociales y las lingüísticas. Pero antes de eso, según los términos que nosotros recolectamos en nuestro diccionario, son de 5.000 términos. El 70% pertenece a alcohol, tabaco, drogas, pero como nosotros estamos analizando solo licor, el porcentaje de nuestros términos hace referencia del 25 al 35%. Igual nosotros podemos decir que la ciudad de Cuenca, al igual que todas las ciudades, a muchas ciudades del mundo, constituyen un espacio donde el licor, la droga, la sexualidad han formado parte de la cotidianidad. Y asimismo, el desencanto de la sociedad contemporánea y todos sus avatares, incluso el COVID-19, ha evidenciado el licor como un elemento liberador en el ámbito educativo, familiar, profesional y cultural. Asimismo, nosotros podemos decir que el licor ha sido como que un mecanismo de convocatoria, ya que sería como que en esta pandemia nosotros hemos visto que no necesitamos como que la presencia física de la persona para organizar reuniones, sino que existe como que un motivo, que en este caso sería a veces brindar por algún logro pequeño o incluso muy grande. Un ejemplo que nosotros tenemos como de convocatoria será como que no será de tomar un traguito, que generalmente ocasiona como que las fiestas creo que más grandes y reuniones sociales. También tenemos la identidad y pertenencia grupal, que estos configuran imaginarios, entendidos como un complejo de conjuntos de acciones del ser humano que están divididos por clases sociales y económicas. También nosotros en esto de lo que yo mencionaba anteriormente, esto del dispositivo de convocatoria, yo me refiero también como que al telechupe, que generalmente se da entre todos los jóvenes. Creo que nuestros amigos hemos tenido como que un telechupe. Y bueno, esta de la identidad que hablo de las clases sociales y económicas se ven muy marcadas en el tipo de licor que se consume, ya sea uno primero por los grados de alcohol, otro por el precio, que genera como que esta jerarquía de como que de económicas de las personas, y que según es lo que bebe, es según es lo que se tiene. Bueno, ahora también en análisis lingüístico tenemos que la muestra existe en un empleo de la metonimia, la metáfora, la hipérbole, la aféresis y entre otros. Y el emblema y la jerga también se genera, es un elemento creador y vivificador del habla, y los interlocutores no pueden expresarla con libertad, ya que existe como que este riesgo de sonar como vulgares. Bueno, esa es como que todas las conclusiones, y esa ha sido como que nuestra presentación en cuanto al tema que hemos intentado tratar. Muchas gracias, licenciada. Ellos fueron la licenciada Gladys Pacheco y el doctor Manuel Villavicencio, con una interesante ponencia acerca de algo que a todos nos importa, que sería el habla y el alcohol, obviamente. Y ahora continuaríamos con la licenciada Dulce María Díaz Lara,
Licenciada, si le gustaría empezar a introducirse y introducir su tema, en lo que yo le doy la autorización para compartir pantalla si es necesaria. Claro que sí, hola, buenos días. Mi nombre es Dulce María Díaz Lara. También estoy trabajando con la profesora y mi asesora de tesis, la doctora Guadalupe Beatriz Martínez Corona. Entonces, pues vamos a empezar. Pertenecemos al Colegio de Posgraduados Campus Puebla. ¿Ahí ya se ve? Perfectamente. Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces nuestro tema es sobre las representaciones sociales de violencia en jóvenes escolares de educación media superior en el estado de Tlaxcala. Y bueno, empezamos con el discurso y la discusión sobre el origen de la violencia y sobre el análisis de si este fenómeno es visto como un problema desde la cultura, desde el aspecto social, o si su origen es biológico. Gran parte de la violencia es que poco a poco ha sido normalizada y va influyendo en la forma en cómo se relacionan los y las jóvenes principalmente. Entonces, es importante plantearnos la pregunta de cuáles son las representaciones sociales que un grupo de jóvenes escolares tienen sobre la violencia con el objetivo de crear alguna estrategia metodológica que favorezca su deconstrucción. Y bueno, el objetivo de análisis de estas representaciones sociales de la violencia es conocer y tener un acercamiento a la perspectiva de los jóvenes respecto a la violencia y cuáles son las herramientas, tanto personales y sociales, que ellos y ellas tienen para enfrentar este fenómeno. La investigación se basa, bueno, este trabajo se basa principalmente en la participación de Galtung, de Bourdieu y de Foucault, en donde, pues, primero Galtung habla de la violencia como la divide en tres sectores, que es la violencia estructural, cultural y directa, y cómo cada una va reforzando estas relaciones sociales que se interiorizan desde la violencia. También hace el análisis de aspectos simbólicos, como por ejemplo la religión, la cultura, la ideología, creencias, que todo esto en conjunto crean mecanismos que legitiman y justifican y mantienen la violencia directa y estructural. Es decir, que a través de estos procesos y principalmente a través de la violencia cultural es cómo se va interiorizando la violencia y cómo poco a poco va teniendo mayor aceptación. Por otro lado, Bourdieu habla sobre la violencia simbólica, en donde él sí habla de la importancia de las instituciones formales e informales que pueden influir o mantener la violencia. Sin embargo, también habla de la violencia simbólica, en donde habla de las estructuras de dominación que son las que permiten que se vayan reproduciendo las dinámicas de relaciones desiguales de manera inconsciente o automática. Es decir, muchas veces se interioriza la violencia, se normaliza
y ya no somos o no tenemos la capacidad de hacer un análisis profundo, de hacer una crítica sobre las relaciones de poder, e incluso formamos parte del mismo problema, que en este caso son las relaciones desiguales que llevan a la violencia. Entonces el objetivo pues es ir hacia la transformación de las condiciones sociales de producción de este fenómeno. ¿Qué es lo que realmente está generando o activando la violencia a partir de esas relaciones que muchas veces son inconscientes? Y finalmente también la teoría de Foucault en cómo el poder es utilizado como mecanismo de control, en cómo pues siempre habla del uso de la violencia para llegar a controlar. Entonces ese es como también un ideal en el que gran parte de la sociedad aspira a tener poder, tener control, y las únicas vías que encuentran es a partir de la violencia, y también es interesante analizar por qué o para qué quieren obtener el control. También mantiene Foucault que el discurso es importante para el análisis, pues a partir de este se mantienen las representaciones sociales. Entonces, ¿cómo es que el discurso permite la aceptación, permite la legitimación de la violencia, de las relaciones de poder y de dominación que son aceptadas, hablando en esta población que estamos estudiando, en los jóvenes que ya han ido interiorizando a través de los años y de sus experiencias, y cómo también ahora ellos y ellas las van reproduciendo? Entonces, bueno, es necesario tener un acercamiento al discurso de los jóvenes. Hay distintos discursos, hay varios discursos, y es necesario escuchar el discurso de las juventudes, y de las juventudes hablando de que son un grupo que tiene ciertas similitudes, que comparte ciertas ideas, ciertas necesidades, y que también pertenecen a contextos diferentes. Entonces, es necesario también saber cómo es que interpretan y cómo piensan su realidad, y a partir de ahí cómo generan su discurso y sus relaciones también. Esto a partir de la teoría de Moscovici, en donde habla de las implicaciones sociodiscursivas de la singularidad de las representaciones sociales, es decir, cómo es que los jóvenes generan esta red, estas relaciones, estos discursos a partir de lo que ellos y ellas van interiorizando y van conformando como su representación social. Entonces, bueno, ahora la doctora Beatriz va a comentarnos un poquito también de los elementos metodológicos y cómo es que se fue estructurando parte de este instrumento. Sí, buenos días. Realmente pasó que en el momento de levantar la información de campo es cuando se estableció las restricciones de movilidad, el que las clases se dicen a través de medios electrónicos, etcétera. Entonces, afortunadamente se contó con el apoyo del orientador de esta institución, que la mantenemos ahorita en anonimato, porque así nos lo solicitaron, de manera que él facilitó el acceso a través de las herramientas de Google, para que a través de la prueba y diseño de un cuestionario que pensamos que podríamos captar estos aspectos de la vivencia, la representación y cómo los jóvenes viven la violencia. De manera que se diseñaron preguntas abiertas y cerradas, y a pesar de que el grupo era de 80 estudiantes, solamente contamos con la participación de 60, en donde aproximadamente un 40 y tantos % era de hombres y un 50 y tantos % de mujeres. Y ahí pudimos captar en alguna medida las representaciones sociales
la ideología que está detrás y los recursos para digamos, de qué manera ellos veían que se hacía presente en su vida la violencia como un mecanismo de control o no, y las motivaciones de cómo se da este fenómeno. La siguiente, por favor. Sí. Bueno, las características de los informantes, pues era que su edad era de 16 a 17 años y lo que decía de que un mayor número de mujeres participaron y bueno, la estructura familiar era variada, puesto que digamos 47% vivían en una familia integrada por padre y madre, hermanos. El 32% vivían con jefatura femenina o masculina y en el caso había incluso jóvenes que vivían solos, ya sea con amigos, de manera independiente, a pesar de ser tan jóvenes. Sí, más adelante, por favor, la que sigue. Bueno, ya a partir de aquí, si gustas hacerte cargo, por favor, Dulce. Sí, bueno, aquí se plantean algunas de los resultados más importantes y que es necesario analizar a profundidad y que llaman la atención, es que hablando un poco sobre la disyuntiva de si la violencia es o no natural, el 59% de los y las jóvenes respondieron que no pertenece a la naturaleza de las personas porque interviene principalmente el contexto. Entonces, en este apartado, donde se les hace la pregunta de por qué no es natural, es que hablan de las experiencias que se han tenido, del contexto en el que se desarrollan y se desenvuelven las personas. Posteriormente también hablan sobre el autocontrol, que aquí yo metería un poco, pues, habilidades personales de inteligencia emocional que permiten el control de las emociones. La educación y los valores también forman parte de evitar o de prevenir la violencia para los jóvenes. Y finalmente, pues no es natural porque viene de las emociones, de la personalidad, y al final también hablan de una normalización de este fenómeno. La siguiente pregunta es cómo se interpretan o definen la violencia, y bueno, aquí algo importante es que las respuestas entre hombres y mujeres son diferentes. En los hombres, principalmente hacen alusión a la violencia física, a la violencia directa, y en el caso de las mujeres, hablan sí de la física, pero también están involucrando la violencia emocional, la violencia psicológica, el daño hacia alguien más. Entonces es una perspectiva diferente de cómo hombres y cómo mujeres analizan un mismo fenómeno, pero que tiene que ver desde su constructo, desde su papel o desde su rol que están jugando dentro de la sociedad y dentro de sus relaciones sociales. La siguiente es en qué grupos o espacios han vivido u observado eventos de violencia, y la mayoría de estas son en la calle, después en la escuela, en la familia y en las redes sociales y en los amigos. Aquí se contrapone un poco con la siguiente pregunta abierta, en donde se les pide que relaten una experiencia que hayan vivido o observado violencia, y la primera es intrafamiliar. Entonces, pues se puede ver aquí ese es un primer punto que llama la atención, en que puede que exista una negación o invisibilización de la violencia que se vive dentro de casa,
pero al hacer memoria o al recordar los principales eventos en donde han vivido o visto violencia, es en su núcleo inmediato, que es la familia. Posteriormente también hablan de la violencia de género y es principalmente del padre hacia la madre o de parejas que han visto en la calle. La violencia escolar y la violencia física también. En la violencia escolar hablan mucho de golpes afuera de la escuela o violencia física porque compañeros se enfrentan. La violencia verbal que se da también en las escuelas, principalmente en la calle. Dos jóvenes mencionaron literalmente que han sufrido de bullying. La televisión también, y esto es importante porque no solamente las relaciones sociales directas o en grupos o núcleos más amplios, sino que también a través de otras redes a distancia, se está reproduciendo la violencia y finalmente en las relaciones de noviazgo. En la siguiente es si ahora se les hace la pregunta de si ellos o ellas han ejercido violencia y el 67% la han ejercido. Entonces aquí también se ve cómo es que todo este proceso y este bombardeo de relaciones, de poder, de desigualdades, también se van introyectando en sus representaciones sociales y las reproducen. ¿Y qué es lo que sienten después de vivir un episodio de violencia? Bueno, pues la mayoría es nerviosismo, coraje o enojo, es tristeza, es miedo. Entonces, es necesario también trabajar aspectos emocionales, personales, reforzar la inteligencia emocional que ayude y que dote de herramientas a los jóvenes para tratar de enfrentar o tratar de disminuir los efectos de la violencia. Aquí la violencia es vista más entre hombres que entre mujeres. Sin embargo, también hay quienes mencionan que han sufrido violencia más por parte de su mamá. Y bueno, aquí tenemos que hacer un análisis de género también, el por qué la mamá es quien ejerce más violencia, pues porque es la que convive el mayor tiempo con ellos. Y bueno, las relaciones en donde más ha habido violencia es de hombres hacia mujeres, violencia de pareja, al interior de la familia, entre hombres y entre los y las jóvenes. Entonces, este problema se da prácticamente en todos los círculos sociales a los que pertenecen los y las jóvenes. Y finalmente, este es como una oportunidad en donde podemos ver que sí hay vías para la resolución de conflictos o para la disminución de la violencia, porque el 95.1% dice que sí hay estrategias para resolver problemas sin necesidad de la violencia, e identifican principalmente el diálogo, el apoyo de alguien más, de un psicólogo, de amigos, de otros familiares, el respeto a las ideas y las opiniones diferentes, tener una escucha activa, el autocontrol que tiene que ver con la inteligencia emocional, e incluso hacen otras actividades físicas como el meditar y el baile que ayudan a separarse de esas emociones negativas. Entonces, bueno, finalmente las conclusiones es que este fenómeno y problema de la violencia no es ajeno a las relaciones de las juventudes, las viven, las conocen, identifican quiénes participan y los escenarios en donde se reproducen, y pues también ellos aplican la violencia. Las instituciones como la escuela y la familia son muy importantes, ya que pues participan en la construcción y en las representaciones sociales de la violencia, que a través de la cultura, la ideología, la religión, se van reforzando y permiten que se sigan reproduciendo. La interiorización y la naturalización de la violencia es un problema muy fuerte porque, número uno, no permite la visibilización de las consecuencias negativas, y también es algo que justifica. Entonces, al momento en que los y las jóvenes creen que es algo que está bien, que es en defensa propia o que es natural, crea una cierta barrera al momento de hacer una crítica o un cuestionamiento. Por lo que es importante problematizar los espacios de violencia
y las bases que legitiman estas relaciones. Sí, Las juventudes, ¿sí? sí quería terminar y quería comentar otro detalle, si nos da tiempo, adelante. Ok, las juventudes conocen estrategias que les permiten frenar o evitar situaciones de violencia, saben cuáles son las habilidades sociales y personales con las que cuentan y con las que es necesario que potencialicen y trabajen en ellas para desarrollarlas. Y también es necesario reforzar y generar estrategias de deconstrucción para hacer visibles nuevas posibilidades de construcciones de realidad, de nuevas relaciones sociales y crear discursos menos violentos. Adelante, doctora. Disculpe, doctora, le tendría que pedir que sea lo más Sí, solamente hacer puntual énfasis posible en por cuestiones que, de tiempo, o si prefiere claro, dejar el comentario al final. sí, que Gracias. solamente reconocer que existen limitaciones en este tipo de instrumentos empleados para abordar aspectos que contienen elementos de subjetividad, porque, por ejemplo, a la hora de pedir el relato de algún evento de violencia, algunos y algunas de las estudiantes pues comentaron que no se sentían capaces de describir lo que habían vivido y se abstuvieron en hablar de ello. También hubo una manifestación de acoso sexual que apenas lo mencionó de esa manera la estudiante, de manera que el siguiente paso es pues encontrar mecanismos que permitan ayudarles a ver cómo superar estas vivencias y sobre todo la prevención de la violencia, de manera que exista participación en los espacios en donde ellos se desenvuelven, procesos reflexivos entre el profesorado, la familia, etcétera, pues que es un reto muy grande para no solamente para nosotras en este trabajo, sino para la sociedad en general. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias licenciada y gracias doctora. Sin duda fue una ponencia muy interesante, por lo cual sé que muchos deben tener dudas, pero las dudas las vamos a dejar al final. También veo en el chat que muchos están preguntando acerca de la liga para la asistencia. Les digo que aún está ingresando gente a la reunión, entonces voy a esperar 20 minutos más para publicar la liga. Bueno, sin más anuncios, es nuestro siguiente ponente sería la profesora María Evangelina Narvaja. Profesora, si gusta presentarse e introducir su tema para que en lo que yo le doy la autorización para compartir pantalla. Se encuentra María Evangelina. ¿Alguien la ve? Yo no la encuentro en los integrantes de esa reunión. Bueno, esperaremos que alguien vea a la profesora. Yo no encuentro los integrantes de esa reunión. Bueno, vamos a esperar que llegue más adelante, dándoles oportunidad de presentar su ponencia. Tendremos que pasar a la siguiente, que sería del doctor Pedro Daniel Martínez Sierra. Doctor, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días, perdón. Si le gusta presentarse e introducir su tema en lo que yo doy la autorización. ¿Tal? Hola, muy buenos días a todos y a todas. Este es un gusto para mí poder participar en este importante seminario. Ya nada más, bueno, estaría esperando el acceso para poder compartir pantalla y poderles presentar lo que traemos el día de hoy. Ya lo puede compartir. Disculpe, Perfecto. licenciada, si podría dejar de compartir su pantalla, aún seguimos viendo su presentación.
¿A mí ya se ve? Ya se ve. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Vuelvo a señalar que es un gusto para mí poder participar en este primer seminario internacional, tercer seminario colombiano sobre imaginarios y representaciones que se realiza de manera virtual a través de esta importante plataforma. Yo soy Pedro Daniel Martínez Sierra, profesor de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y bueno, voy a presentar algunos avances de la investigación que lleva por título Adolescentes y sus representaciones sociales respecto a la delincuencia. Para efectos de esta presentación, decidí dividir el contenido en 7 aspectos principales. Primero presentaré el planteamiento del problema, posteriormente abordaré objetivos, marco teórico, abordaje metodológico. Presentaré algunos hallazgos de la investigación, entendiendo que esta investigación todavía está por concluirse, una aproximación a las reflexiones finales y concluiré con algunas bibliografías que pueden ser recuperadas por los asistentes. En relación al planteamiento del problema y esbozándolo de manera muy general, bueno, debo señalar lo siguiente. México ocupa el segundo lugar en América Latina de los países con mayor inseguridad pública. Es el país, bueno, en este país son asesinadas diariamente 3 niñas, niños y adolescentes, desaparecen 4 de cada 10. México tiene la tasa de homicidios más alta entre los países miembros de la OCDE y ocupa el primer lugar de abusos y homicidios cometidos contra población menor de 17 años. Los asesinatos de menores de edad en el último año casi se han triplicado. Y bueno, sumado a esto, tenemos que señalar que alrededor de más de 30,000 engrosan las filas del crimen organizado. Frente a estos datos que presento de manera muy general, bueno, el cuestionamiento central que se hizo fue cuáles son las representaciones sociales que tienen los adolescentes respecto a esta problemática cada vez más compleja. Los objetivos del estudio fueron los siguientes. Fue una investigación orientada hacia el enfoque procesualista, por lo que se interesó analizar las representaciones sociales de las y los adolescentes respecto a la delincuencia. Los objetivos específicos fueron conocer qué informaciones tienen estos adolescentes, identificar sus actitudes y finalmente develar cómo se organiza el campo de representación de estos adolescentes. Al ser un estudio de representaciones sociales, bueno, estamos utilizando las 3 dimensiones de representaciones sociales de Moscovici. Por lo tanto, el marco teórico desde el cual se inscribe principalmente el estudio es desde la teoría de las representaciones sociales, tomando como base o como fundamento principal la obra de Serge Moscovici, El psicoanálisis, su imagen y su público. Como lo mencionaron en la anterior presentación, bueno, la teoría de las representaciones sociales se interesa por estudiar la configuración, particularmente del sentido común, es decir, las creencias, las ideas, las opiniones, las actitudes, incluso los sentimientos que puede tener determinado objeto de representación. El concepto de las representaciones sociales, bueno, es multifacético, ya que se alimenta de diferentes unidades que circulan en el contexto, integrado por personas y por grupos. Una de las grandes problemáticas que ha existido para definir qué son las representaciones sociales, bueno, en gran medida tiene que ver con este concepto híbrido que se nutre tanto de elementos de la psicología social como de la sociología, lo que probablemente ha generado una dispersión en los diferentes enfoques y en la manera en cómo los investigadores han realizado diferentes estudios basados en este campo de conocimiento. Como lo informé en la parte de los objetivos, bueno, nos interesó, al ser un estudio de carácter procesualista, nos interesó principalmente enfocarnos en obtener el contenido de la representación social. Para poder obtenerlo, bueno, utilizamos las dimensiones de las representaciones sociales, que debo señalar que, bueno, no son una modelización teórica, sino son una posibilidad operativa que accede a detectar contenidos concretos. Es por ello que utilizamos la información, la actitud y el campo de representación.
Con relación a la información, bueno, nos interesó conocer cuáles son los conocimientos que poseen los adolescentes respecto a este objeto de representación. Con relación a la actitud, bueno, particularmente esta dimensión le interesa identificar la orientación general, ya sea positiva, negativa o neutra, que pueden llegar a tener los adolescentes respecto al objeto de representación. Y finalmente el campo, bueno, remite a la idea, a una unidad jerarquizada, es decir, elementos contenidos en la representación social. Nos referimos particularmente a la imagen. La metodología que se utilizó fue principalmente una metodología de corte cualitativo. Para esta investigación fue fundamental interpretar las narrativas a través de representaciones gráficas de los adolescentes. Las representaciones sociales buscaron ser identificadas a partir de los códigos de interpretación manifestados a través de dibujos y discursos como principal vía de expresión. El contexto en el que se desarrolló el trabajo fue particularmente en la alcaldía Gustavo Madero. En particular fue en esta alcaldía porque ocupa el segundo lugar de las demarcaciones de la Ciudad de México con mayor índice delictivo, que fue un criterio fundamental para la toma de decisiones, destacando principalmente homicidio doloso, violación, robo con violencia, robo a casa habitación y narcomenudeo. Particularmente en el escenario micro donde se llevó a cabo la investigación fue en una secundaria que fue seleccionada particularmente por su ubicación espacial. Estamos hablando de la alcaldía Gustavo Madero y otros factores vinculados con la presencia cautiva de los adolescentes y las facilidades brindadas por la institución para poder llevar a cabo el estudio. La muestra estuvo integrada por 53 adolescentes del sexo femenino y masculino de 12 a 14 años, integrando o buscando integrar a los 3 grados de este nivel. Las técnicas e instrumentos, bueno, se aplicó un cuestionario de tipo semiestructurado que estuvo integrado por 2 secciones. En la primera corresponde a datos generales y posteriormente preguntas abiertas que fueron organizadas con base en las dimensiones de las representaciones sociales. Otra de las técnicas o una de las técnicas centrales fue el dibujo, las técnicas gráficas, ya que, bueno, se buscó estimular la participación de los adolescentes como principal técnica para la recolección de las representaciones sociales. Es decir, se les pidió que elaboraran un dibujo en torno a la delincuencia. Con relación a las instrucciones que se plantearon para poder llevar a cabo esta actividad, bueno, son las siguientes. En primer lugar, se les pidió que en un recuadro, en una hoja, elaboraran un dibujo donde apareció la frase central: para mí la delincuencia es, y en la parte final de la hoja se les pidió que con un bolígrafo explicaran de manera breve su dibujo. Evidentemente la interpretación no se hizo desde la psicología, sino con base en los elementos que ellos escribieron, narraron con relación a su dibujo. Voy a presentar una aproximación a los hallazgos de la investigación, tomando en cuenta que no es una investigación concluida, sino únicamente tenemos algunos acercamientos hacia los hallazgos. Primero presentaré el escenario de estudio, que es un elemento importante en la configuración de representaciones sociales. Posteriormente hablaré de quiénes son esos sujetos que construyen la representación social y posteriormente, para develar cuáles son las representaciones sociales, presentaré el análisis de las dimensiones de las representaciones a partir de la categoría información, actitud y campo de representación. Respecto al escenario de estudio, bueno, fue en la escuela secundaria 191 Silvestre Revueltas, particularmente se ubica en la alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México. Se localiza particularmente en la colonia Valle de Aragón, que presenta altos índices de inseguridad pública, es una de las colonias que presenta esta mayor cantidad. Esta institución cuenta particularmente con 15 grupos, un total de 526 alumnas y alumnos, de los cuales 269 son hombres adolescentes y 258 son mujeres adolescentes. Respecto a la edad promedio, bueno, el primer grado
en el primer grado se ubican particularmente o están ubicados con las edades de 11 a 12 años, segundo grado son de 12 a 13 años y tercero son de 13 a 14 años. El personal que conforma esta planta o que integra estas secundarias son particularmente 67, entre prefectos, profesores, trabajadores sociales, psicólogos y otro tipo de personal. El perfil de los participantes, quienes colaboraron en el desarrollo de esta investigación, bueno, fueron 57% adolescentes hombres y 43% adolescentes mujeres. Respecto a sus edades, el 76% se ubica en el rango de edad de 12 a 14 años y el 11% de 15 años. Respecto al grado, bueno, particularmente participaron estudiantes de segundo grado en un 45%, de primero en un 28% y de tercero 26%. El promedio en el que se ubicaron fue de 7.6 a 8 en promedio, un 26%, de 7.1 a 7.5, 19% y de 8.1 a 8.5 en un 15.1%. Principalmente no son habitantes de la alcaldía Gustavo Madero, ya que provienen de otros lugares debido a la cercanía con el Estado de México. La mayoría procede del Estado de México en un 75%. Y solo el 25% procede de la Ciudad de México. Con relación a qué información tienen respecto a la delincuencia, bueno, interesó saber qué saben los adolescentes respecto a este objeto. Para ello se planteó la pregunta, para ti, ¿qué es la delincuencia? Identificamos frases muy concretas que van entre 10 y 20 palabras aproximadamente. Los adolescentes refieren la delincuencia de la siguiente forma. Implica la violación a la ley y no obedecimiento de las normas. Esto puede traer distintas consecuencias, como puede ser la pérdida de la libertad. Actividad que se realiza de forma individual o en grupo, pero cada vez tiene más presencia cotidiana en la sociedad. En las diapositivas ustedes pueden observar algunos de los dibujos que elaboraron los adolescentes. En la figura 1 dice, para mí la delincuencia es el hecho de no obedecer la ley o ir contra de ella, simplemente asaltar a alguien o quitarle sus bienes materiales. Esto lo dice Juan, de 12 años. Bueno, para mí la delincuencia es cuando un grupo de personas omiten leyes y las normas y pueden llegar a la prisión. Esto lo dice Ana, de 15 años. Debemos señalar que las expresiones de los participantes pues no concentran complejas elaboraciones conceptuales producto de un conocimiento especializado. Más bien son manifestaciones de un pensamiento de sentido común construido en gran medida por las experiencias cotidianas que, bueno, podemos identificar a su vez también influencias, particularmente de los medios de comunicación, pero principalmente a través de las redes sociales, ya que, bueno, es el principal medio a través del cual se informan y esto, bueno, juega un papel importante en la configuración de sus representaciones sociales. Respecto a las actitudes sobre la delincuencia, la pregunta detonadora para poder develar estas actitudes fue ¿qué significa para ti que exista delincuencia en México? Identificamos principalmente una valoración negativa, ya que lo veían como algo indebido, la delincuencia para mí está mal porque robar es algo inadecuado, la delincuencia es algo ilegal. La delincuencia, desde la visión de los adolescentes, es vista como algo negativo, grave, algo peligroso, algo que daña a la sociedad, incluso es considerado como uno de los principales problemas de la sociedad. Para ellos y para ellas, estos actos deberían tener consecuencias, pero en la mayoría de los casos no sucede por la corrupción. Asimismo, identificamos que esto provoca diferentes sentimientos en ellos, como puede ser angustia, tristeza, miedo y enojo, que expresan a través de las siguientes frases. Pues a mí me pone triste pensar que en mi país haya demasiada delincuencia y también me angustia el hecho de salir a las calles porque no me siento segura. Es decepcionante que la manejen tan a la ligera, es muy común y que gracias a eso muchas personas temen salir de sus casas por miedo a sufrir un robo.
Responsabilizan en gran medida al gobierno por la falta de estrategia para poder enfrentarla, consideran a las autoridades como cómplices e incompetentes en la forma de manejar la problemática, provocando que niñas, niños y adolescentes pues no puedan salir de sus casas ante el incremento de la violencia, ¿no? Y deban aplicar incluso medidas de autocuidado y protección para ellas y ellos. Por darles un ejemplo, la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI arrojó que las familias mexicanas han tenido que cambiar de rutina debido a la sensación de inseguridad. Es decir, el 55% de las familias dijeron que no permitirían que sus hijos salieran de sus casas por temor a convertirse en víctimas del delito. Y en junio del 2018, el 58.6% aceptó que prohibían a sus pequeños salir a la calle. Es decir, esto va en incremento. Aquí vemos algunas imágenes, bueno, algunos dibujos que elaboraron los adolescentes respecto a ello. Dice, yo quise representar a través de una manzana cómo ve la gente en general la delincuencia, ya como algo normal y cómo en realidad es algo negativo y dañino. Esto lo dice Luisa, de 13 años. En la figura 4, es algo malo que se paga con sentencia mediante el tipo de daño que hayan hecho a la sociedad. Por ejemplo, aquí está una persona gordita y dice, ay, me roban, y el ratero responde, saca la plata, perro, estás en Ecatepec. Para mí esto es un acto de delincuencia. Esto lo dice Mauricio, de 12 años. Con relación al campo de representación, la pregunta detonadora fue, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra delincuencia? Aparecieron principalmente las palabras robo, asalto, violencia, rateros, asesinatos, secuestros, muertes, vandalismo, inseguridad, violaciones y maldad. Particularmente refieren delitos de bajo impacto que son representadas a través de imágenes vinculadas con el robo, cuyas manifestaciones están asociadas con saqueo a un banco, a un transeúnte, a casa habitación, a venta de drogas, amenaza de la gente, etcétera, ¿no? Ahora, hay un factor de influencia importante que nosotros identificamos durante el desarrollo de la investigación, que es este fenómeno de infodemia, que significa esta cantidad excesiva de información relacionada con inseguridad pública y violencia. Y esto pues incrementó todavía más a partir de la pandemia, ya que niñas, niños y adolescentes al encontrarse en una etapa de confinamiento, pues particularmente consumían el mismo contenido televisivo que los adultos. Por lo tanto, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el año 2020 informó que semanalmente este sector consume 3.500 escenas de violencia, particularmente a través de medios de comunicación y sobre todo ahora en redes sociales. Esta falta de regulación de contenidos, pues es una forma de violentarlos, pues se vuelven consumidores particularmente del mismo contenido que los adultos. Y lo podemos ver en las imágenes que les estoy presentando en las diapositivas. En la figura 5 dice, yo dibujé esto porque cuando vamos en la carretera ponen piedras o troncos para que se frenen los carros y se detengan. Los bajan del carro y les roban el auto. Esto lo dice Julián, de 13 años. En la figura 6, un señor que está asaltando a una señora y quitándole su dinero y nadie hace nada. Esto lo dice Alondra, de 12 años. Y bueno, ya para cerrar la presentación, una de las primeras reflexiones que ha detonado el desarrollo de esta investigación, bueno, son las siguientes. De entrada, tenemos que señalar la importancia que tiene la escuela, su papel en la disminución de la violencia, su tarea, pues por supuesto que va más allá de lo curricular, porque tienen una incidencia en la formación ciudadana y por supuesto en la salud mental del alumnado, ¿no? Cada vez identificamos delincuentes que incluso tienen cada vez la menor empatía con las víctimas, y esto tiene que ver en gran medida con este problema de salud mental por el que atraviesan muchos de los alumnos, ¿no? La pérdida de un solo alumno de las escuelas, pues de alguna manera implica engrosar las filas del crimen organizado, la trata de personas,
el embarazo adolescente, etc. Entonces la escuela, perdón, tiene un papel muy importante en la disminución de la violencia. Insisto, va más allá únicamente de lo curricular, sino tiene que ver con la cuestión de formación ciudadana y, por supuesto, en la salud mental. Ahora, ante la desprotección del Estado, niñas, niños y adolescentes, pues esto permite que la delincuencia, el crimen organizado, pues pueda reclutarlos con mayor facilidad. Estamos ante un Estado débil en la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, por lo tanto, pues prevalecen con mayor fuerza las acciones de invisibilización, discriminación e inferioridad hacia ellos y ellos, y esto, pues por supuesto que los hace, pues de alguna manera que otros grupos los puedan atraer o que otros grupos los puedan llevar hacia este tipo de procesos. Entonces, una de las sugerencias y recomendaciones es invertir de manera estratégica en la niñez, lo cual, pues, por supuesto que puede reducir significativamente muchas problemáticas sociales que se han venido agudizando, como la trata de personas, el trabajo infantil, la deserción escolar y, por supuesto, el reclutamiento del crimen organizado y otras. Estudios de representaciones sociales, bueno, pues son una posibilidad que nos puede ayudar a contribuir sobre esta necesidad de generar o de visibilizar el derecho de participación de los adolescentes en temas que los implican, ¿no? De alguna manera, en este tipo de trabajos que se han presentado, pues se está mostrando su voz a través de trabajos de estas características que pueden develar hacia estrategias de intervención mucho más puntuales e incluso tener incidencia en el desarrollo de políticas públicas. Mientras continúe invisible su voz y no haya un proyecto prioritario por parte del gobierno que invierta en la infancia, pues no podemos lograr la disminución de los índices delictivos y por lo tanto vamos a seguir generando esta sensación que viven niñas, niños y adolescentes, que es de miedo e inseguridad. Aquí les presento algunas bibliografías que se utilizaron para el desarrollo del trabajo y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, que hablase de un tema que sin duda a varios de nosotros nos afecta o con el cual convivimos día a día. Bueno, ahora tocaría el turno de la doctora Roldán y el doctor Solá, perdón. Doctores, si les gusta empezar a introducirse e introducir su tema, con mucho gusto, en lo que yo les doy la autorización para compartir pantalla. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, buenos días a todas y a todos. Estamos muy contentos de participar de este espacio. Antes que nada, una aclaración, todavía no estamos doctorados ninguno de los dos. En mi caso me encuentro en mi proceso final de escritura de tesis, y Emanuel, mi colega, hace poquito inició también el doctorado en psicología, en el cual nos inscribimos los dos. Mi nombre es Macarena Roldán. Decía que agradecemos mucho el espacio, nos pareció muy interesante la propuesta, porque de algún modo para nosotros se ha abierto un mundo nuevo a trabajar en el campo de los imaginarios. Nosotros representamos a la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Ambos somos psicólogos y estamos desarrollando el doctorado en psicología. Cada uno realizando su investigación, pero con un proyecto en común que se inscribe en el campo de las juventudes, las políticas de seguridad y en mi caso también la acción política de resistencia. El título del trabajo que les vamos a presentar hoy es Violencia policial, subjetividades e imaginarios de masculinidad, desafíos metodológicos en la entrevista con jóvenes varones. En nuestro caso, el campo de estudio en el que nos venimos desarrollando desde hace tiempo es la acción colectiva juvenil como práctica de protesta y de resistencia contra las situaciones de violencia policial, ¿sí?, que hace foco especialmente en los jóvenes varones de sectores populares, al menos en el caso de Córdoba y de Argentina. Esto como para ubicar un poquito cómo es nuestra llegada al campo, a las narraciones y a las experiencias,
¿sí? de estos jóvenes varones que sufren de manera sistemática situaciones de hostigamiento policial, de persecución, de distintas modalidades que puede asumir la violencia policial. En ese sentido nos gustaría mostrarles algunas fotos de lo que es la Marcha de la Gorra, que así se llama. Desde hace 13 años se realiza en la ciudad de Córdoba, una de las ciudades más grandes de Argentina, y se ha convertido en un movimiento que luego se ha nacionalizado y se ha trasladado a otras ciudades de Argentina. Y bueno, la Marcha de la Gorra se realiza desde el año 2007, es una movilización profundamente habitada por jóvenes, y muchos de ellos de barrios populares, muchos de ellos, como les decíamos, que sufren de manera sistemática el hostigamiento de parte de las fuerzas de seguridad en Córdoba. Esto se manifiesta sobre todo en detenciones arbitrarias, en requisas en la vía pública, ¿sí? Aplicando los códigos contravencionales en Córdoba, que serían como, no llegan a ser el código penal, pero sí son una serie de acciones que están tipificadas y que pueden ser penadas con presente Río Cuarto y Córdoba, Argentina, nos dice Clarisa. Bueno, qué bueno. Entonces más de uno va a estar empapado más o menos de la discusión. No obstante, nosotros no queríamos ir de lleno al contenido que traemos para discutir de las entrevistas, porque nos parecía interesante poder comentarles en qué marco nos encontramos nosotros con estos jóvenes que entrevistamos. En el marco del estudio de la Marcha de la Gorra, donde venimos realizando una etnografía colectiva de eventos desde el año 2012, que tiene que ver con cubrir todo lo que es ese día de la movilización, que se realiza una vez al año, en el mes de noviembre, en Córdoba, y con cubrir también toda la mesa organizativa que requiere la organización de una movilización de esta envergadura, de la que participan aproximadamente 20.000 personas, variando, ¿no?, en cada edición. Y esa etnografía colectiva se complementa a lo largo del año con un trabajo de entrevistas en profundidad con distintos actores y actrices que conforman la marcha, y también a partir de esas entrevistas fue que empezamos a encontrarnos con jóvenes que, independientemente de participar o no de esta acción colectiva, encuadran en estas características de ser el joven asediado, acechado constantemente por las fuerzas de seguridad, concretamente la fuerza policial, y concretamente la fuerza de la policía de la provincia de Córdoba. Eso como para introducirles un poquito. Tanto Emanuel como yo nos hemos entrevistado con estos jóvenes desde hace ya muchos años, y lo que les traemos hoy es una recopilación y un recorte significativo, si se quiere, de ese gran corpus de entrevistas que supera las 50 registros aproximadamente. Y lo que les traemos son entrevistas desde el año 2015 hasta la actualidad. Ahora me va a continuar Manuel y les va a presentar un poquito de ese trabajo de campo. Bueno, antes que nada, gracias Maru por el pase. Buen día a todos. Estamos muy contentos de estar acá. Antes que nada, mi línea de trabajo dentro del equipo de investigación ha sido como el uso de la ciudad, tanto acceso y permanencia de los jóvenes, y los efectos que han tenido las interceptaciones policiales al momento de habitar la ciudad. Como dice Maca, parte de los fragmentos que presentamos esta vez han sido también dentro de ese trabajo de campo que se desprende del equipo general. Y si bien es como un abordaje nuevo para nosotros como equipo, en tanto ha surgido como un emergente de los trabajos de campo, consideramos que es pertinente, que está bueno y nos interesa abordarlo desde la perspectiva de los imaginarios de Ana María Fernández, quien retoma los aportes de Marí, en tanto nos permite pensar los imaginarios sociales como parte de los dispositivos de poder. La parte que apela quizás más a las emociones, a las metas, a los sujetos como decentes, y también a la producción de subjetividades de estos sujetos. Y es quizás lo que más nos convoca a nosotros como psicólogos a la hora de pensar estas problemáticas que por ahí muchas veces son como campos que son ajenos o más distantes. Está bueno aportar desde la especificidad de nuestro campo algunas ideas sobre coordenadas para pensarlo.
En esta ponencia particular quisimos como exponer algo del emergente que empezamos a considerar ahora, que son los atravesamientos de género en los jóvenes con los que trabajamos. A continuación vamos a presentar algunos fragmentos que hemos omitido los nombres originales por una cuestión de resguardo de la privacidad de los jóvenes, que son atravesamientos que se dan particularmente en tanto masculinidades hegemónicas y se presentan tanto al interior de los relatos de estos jóvenes y en especial en las interacciones con las fuerzas policiales, pero que también nos advierten de los mismos atravesamientos en el dispositivo de la entrevista y que nosotros como investigadores no estamos exentos de eso. Encontramos fundamentalmente algunas creencias que moldean el comportamiento y que ponen un guión de acción en los intercambios. De esta forma se pondera, se valora como algo positivo ciertos atributos que pueden ser, por ejemplo, la fortaleza física para resolver los intercambios, a los golpes, en violencia, o incluso el bancársela como una respuesta estoica, que esconde una forma del deber ser, a veces un deber ser que responde a un mandato de contestación, de responder, de volver esa violencia física con más violencia, y a veces también es un deber ser en una clave más de aguante, de aguantar en silencio sin quejarse las condiciones que tocan. Por otro lado, cuando hablamos de los intercambios y los atravesamientos que hay en ellos, es frecuente escuchar en los jóvenes perdón, las provocaciones por parte de los agentes policiales, que se condensan en expresiones como pisar el palito o me buscan la boca, que las mismas develan y metaforizan la trampa detrás de la provocación, en tanto que funcionan como un señuelo, ya que cualquier contestación, chiquita, pequeña que sea, es justificativo para los agentes para realizar una detención. Esto tenemos como la hipótesis de que se inscribe estas instituciones se inscriben dentro de un código cultural compartido en tantos jóvenes varones que están socializados genéricamente bajo las mismas normas. La provocación estaría apelando a un acervo de imágenes, estereotipos y valores que configuran formas y metas deseables. Son principios de comportamiento masculino asociados al hacerse respetar, al no doblegarse, a responder a las indicaciones, reaccionar. Esto último, si bien está presente en la vida de los jóvenes constantemente, no nos extraña que a veces en los intercambios adopten posturas que van a contramano justamente de todas las masculinidades hegemónicas y los valores que ellas implican o que están detrás, pero que resultan claves a la hora de resguardarse de ellos físicamente y resguardar su propia vida. En esto a veces escuchamos relatos como de quietud, de sumisión, o que adoptan una postura pasiva en estas situaciones que están a merced de otra gente para no empeorar más la situación. Por otro lado, también cuando decía que esto no nos excede a nosotros como investigadores, también nos convoca a pensar cómo atraviesan estas situaciones en el dispositivo mismo de la entrevista. Si bien es algo que estamos explorando, tenemos como una intuición, unos primeros pensamientos, unos esbozos, de que hay algunos temas que son más fáciles poner en palabras y desarrollar su intimidad cuando la entrevistadora es una entrevistadora mujer, mientras que cuando hay un entrevistador varón, son otras las reservas que se tienen y otros los códigos que se manejan. Por último, yo de mi parte para cerrar, nos parece interesante poner a dialogar y seguir pensando a futuro cómo las interacciones de los jóvenes con las policías se ponen en juego, se tensan y se entrelazan también dos cuestiones fuertes del poder. Una que es el poder policial y por otro lado el poder del sistema patriarcal, que se entretejen y uno parece implicarle al otro y fusionarse de una manera bastante íntima. Gracias, Emma. Por ahí, para agregar una cuestión más, decíamos que somos un poco nuevos en el campo de los imaginarios, en el sentido de que lo que hemos venido haciendo todo este tiempo es mirar tanto las experiencias de detención, de interceptación policial y de violentación de estas vidas y de estas trayectorias juveniles,
como sus procesos de resistencia, como lo que veíamos en la marcha de la gorra que le presentábamos hace un momentito, en clave de subjetividad política y en clave de procesos de subjetivación política. Y siguiendo esas pistas, indagando esas dimensiones como centrales en nuestro trabajo, fue que nos empezamos a encontrar con estas insistencias en el campo que tenían que ver con la dimensión de género, ¿sí? Y como decía además hace un momento, cómo se entrelazan de algún modo el poder policial con el poder patriarcal, en este caso. Para cerrar brevemente, un minutito, de decir que la apuesta de nuestro trabajo también tiene que ver con presentar una reflexión y poder pensar en los desafíos, pero también en las potencialidades de la entrevista cualitativa, ¿sí? En tanto una atmósfera intersubjetiva que genera de por sí el campo de la entrevista, que nos permite entrar en contacto con los procesos de construcción de sentido, con las percepciones, los imaginarios en este caso, que ponen en juego los jóvenes, ¿sí? Y bueno, me quedaba pensando en algunas continuidades con el trabajo que presentó Dulce María Díaz Lara, que también hablaba como de estas diversas representaciones entre lo que son los grupos de jóvenes varones respecto de los grupos de jóvenes mujeres. Pero entiendo que después va a haber un momentito para el debate, así que para no robarle más tiempo al resto de los ponentes, les agradecemos nuevamente el espacio y quedamos atentas al resto de las presentaciones. Gracias a ustedes por su exposición, que sin duda se ve que una preparación, una buena preparación de su tema y de sus diapositivas, y gracias por la consideración del tiempo de los demás. Es un acto muy amable de su parte. Nuestro siguiente ponente es el licenciado José Carlos Velázquez Moreno. Licenciado, si gusta presentarse e introducir su tema, en lo que yo doy la autorización para compartir pantalla, si es necesario. Licenciado, ¿se encuentra? ¿O acaso ya habrá llegado la doctora María Evangelina Narvaja? Bueno, creo que con la anterior exposición habremos terminado las ponencias. Ahora seguiría la sección de preguntas y respuestas. Una parte de estas sesiones que considero de suma importancia, ya que en estas hay una retroalimentación de la audiencia como de los expositores, y como dijo el ingeniero Moisés Pérez Juzgaya, no hay que entenderlo todo, hay que entender lo suficiente para hacer preguntas. Entonces, ponentes, ustedes también tienen la libertad de hacerle preguntas a alguno de sus colegas, y si alguien tiene alguna pregunta o quisiera hacer un comentario dirigido, coloque un punto en el chat, por favor. Bueno, veo que Uriel acaba de comentar algo. Uriel, ¿no quisieras comentar en voz alta? Buenos días, mi pregunta es para Pedro. Pedro habló en un principio que ellos están haciendo una aproximación procesual, pero en la biografía aparece ABRIC, y si no me equivoco, ABRIC pertenece al polo estructural, entonces tal vez es equivocación mía, disculpan, es solo una pregunta, gracias. Buen día. Sí, por supuesto. Mira, lo utilizamos a ABRIC principalmente en el capítulo en el que hace referencia a la metodología para la recolección y estudio de las representaciones sociales. Entonces, si bien como tú lo señalas, ella está enfocada más al polo estructural, nos proporciona diferentes técnicas, instrumentos, herramientas que pueden ser utilizadas tanto en el enfoque procesual como en el enfoque estructural. En el caso, por ejemplo, de los métodos interrogativos, nos habla de la entrevista, nos habla del cuestionario. En el caso de los métodos asociativos, nos habla de la asociación de palabras, que vaya, esta metodología que ella presenta, pues no corresponde exclusivamente o que pueda ser utilizada solo por un
por un polo, sino puede ser utilizada también desde el enfoque procesual. Depende de los fines, los intereses, la manera en cómo utilices particularmente la técnica. Y se coloca principalmente en la bibliografía justamente porque nos dio elementos para poder definir dentro de todo ese abanico de herramientas que existen para la identificación de las representaciones sociales, cuáles podrían ser utilizadas. Muchas gracias, Uriel, y muchas gracias, doctor, por compartirlo. ¿Alguien tiene más preguntas? ¿O algún ponente quisiera hacer un comentario adicional sobre su exposición o sobre la exposición de alguno de sus colegas? Sí, yo quisiera participar para comentar el contexto donde se hizo la investigación que nos hizo favor Dulce María de presentar en la mayor parte. Cuando intentamos utilizar entrevistas en profundidad o alguna otra herramienta con los estudiantes, el profesor que facilita el acceso a la comunicación con los estudiantes nos pidió que esa herramienta no la utilizásemos porque ocurre que en Tlaxcala hay un contexto bastante difícil en relación a la delincuencia en torno a la trata de personas. Entonces hay una oposición manifiesta de parte de los padres de familia en que no se hable de estos temas o que no se interrogue a los chicos sobre estos temas. Así que ustedes podrán darse cuenta de la problemática existente en el contexto donde habitan estos jóvenes. Solamente quería dar un poquito más de contextualización. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Sin duda es un complemento que todo servirá para entender mejor su ponencia. No, Aide tiene un comentario. Aide, si lo quisieras decir. Aide, tienes abierto el micrófono, pero no te escuchamos. ¿Ya me escuchan? Perfectamente. ¿Ya? Ah, ok. No, mi comentario en el sentido de felicitar a los ponentes, me gustó mucho, lo hacen con mucha claridad, con mucha paciencia, o sea, es decir, como muy didáctico sus intervenciones, y pues felicitarlos. Gracias, es una opinión que sin duda todos compartimos. Y las ponencias fueron muy nutridas, teniendo aquí un hilo conductor que fue explotado de gran manera. Obviamente todos hicieron un excelente trabajo en cuanto a la preparación y la preparación de la información de su trabajo y la preparación de sus presentaciones. Felicitaciones a todos. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Hola. Sí, por favor. Sí, bueno, gracias. Me gustaría sumarme a las palabras de saludos y agradecimientos. Me pareció muy interesante el panel y el seminario. Como decía el moderador, sin duda se pudo aprovechar, ¿no? El hilo. Incluso me dio la sensación, que es un poco la idea, ¿no? En estos espacios, de que había algunos trabajos que podían dialogar entre sí. En nuestro caso me quedé pensando bastante a partir de la presentación de Dulce María, en relación con las representaciones sociales de la violencia por género. En cuanto a esto que planteaba, de que las mujeres quizás podían identificar más fácilmente algunos componentes de la violencia emocional y del maltrato psicológico, y me quedé pensando en las experiencias con las que nosotros trabajamos de estos jóvenes varones en el encuentro con lo policial y con las fuerzas policiales, y como decía mi compañero, con esos otros que también son varones,
con quienes se comparten ciertos símbolos y ciertas emociones en clave del sistema patriarcal en el que hemos sido socializados, y pensaba en eso, ¿no? En cómo quizás esa dificultad para poder leer también esas dimensiones de la violencia policial, ¿sí? Que no es solo el uso de la fuerza o violencia física, sino también toda esta cuestión del maltrato, del insulto, de la amenaza, y de cómo todo eso degrada también la condición subjetiva de ese joven que se encuentra a merced de su verdugo en ocasiones, en ese encuentro con las fuerzas policiales, y que quizás ante la dificultad de poder procesar eso también en términos de violencia, nos encontrábamos con estos tipos de reacciones que comentaba mi compañero, de ya sea reaccionar también con una respuesta dentro del orden de la fuerza o de lo físico, de la violencia si se quiere, o con respuestas que tienen que ver más con la sumisión, con el quedarse callados, con el de algún modo ni siquiera establecer contacto visual con el policía, y que son acciones que les cuesta mucho por ahí poner en palabras, hacer pasar por el registro discursivo en la situación de entrevista. Y me quedaba preguntando eso, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver con la dificultad de poder también inscribir en el discurso, inscribir en el propio registro de lo vital, esas amenazas, esos insultos, ese maltrato, también como una violencia emocional que forma parte de ese encuentro violento de por sí con la fuerza policial? Eso nada más es el comentario. Doctoras, ¿quisieran agregar algo o hacer una retroalimentación de lo que comentó? Adelante, Dulce. Doctora, la escuchamos y bueno, la vemos, pero no la escuchamos. Tiene el micrófono abierto. Si le es posible acercarse más a su micrófono, se ayudaría mucho. ¿Ahí me escuchan? Muy bajo. Creo que parte importante de lo que habla Macarena tiene que ver mucho con el trabajo de las masculinidades, en hacer visibles todas las políticas que han tenido, que socialmente tienen que abordar y forman parte del constructo del hombre, ¿no? En México, por ejemplo, esta parte del machismo está sumamente cimentado en las culturas desde las infancias, que empiezan a reproducir estos discursos. Y a mí me llama mucho la atención cómo es que hoy en día, por ejemplo, con todos los movimientos feministas que hay un rechazo hacia esa ideología, hay un rechazo hacia nuevas críticas, y creo que también es necesario que específicamente a esas visiones feministas por ejemplo, de que las masculinidades para tratar de hacer menos violentas las formas de relacionarse entre hombres y mujeres. No sé si me escucharon completamente. Sí, algo cortado y con interferencia, pero creo que la mayoría logramos entender el mensaje completo. Bueno, con esa intervención de la doctora, ¿alguien quisiera complementar o quisiera seguir esta secuencia Sí. de lo que está hablando? En mi caso, quisiera complementar justamente que, por ejemplo, en las representaciones de violencia, como los chicos lo asocian más hacia la violencia física. Y sin embargo, no lo ven, muchas veces este asunto lo ven como para defenderse. Sin embargo, pues es una práctica común
y particularmente, como ellos mismos señalaron, en la práctica del bullying, que pues desafortunadamente México ocupa, digamos, los primeros lugares en ese tipo de conductas entre los escolares, pero pues hay que relacionarlo como con este tema de su construcción social, tanto de género como de los procesos de socialización en los que viven, por lo cual pues requiere de intervenciones educativas que permitan esa reflexión de su construcción social de masculinidad. Y pues es un reto realmente porque hay pocas personas formadas en esos aspectos. Gracias. Gracias a usted, doctora. ¿Alguien quisiera seguir comentando o complementar esta participación? Bueno, yo quisiera, bueno, tomando la libertad de hacer una pregunta a todos los a todos los exponentes, todos que aquí participaron dando su ponencia, quisiera preguntarles algo. Con respecto a la concientización de cada uno de las situaciones que plantean ustedes relacionadas a la violencia, incluso al uso del alcohol, ¿cree que mencionar los nombres tal cuales crea una concientización mayor? ¿O creen que el ponerle diversos, provecho, poner diversos nombres crea una metáfora perdida, lo cual provoca una pérdida acerca de lo que está pasando? Por ejemplo, en el caso de Huachicol, que en México es el robo del combustible, el llamarle Huachicol crea una metáfora perdida acerca de lo que significa eso, lo que representa todo este acto. Bueno, esto en sus diversos, en sus diversas ponencias, relacionadas a sus diversas ponencias. Pues a mí me parece que el enunciar ciertos delitos con nombres muy específicos, pues forma parte de esa cultura delincuencial que se va conformando para denominar diferentes tipos de delitos. Entonces, pues sí, esta forma de, digamos, extraer recursos de, de los ductos petroleros, pues se ha constituido en una forma de vida para mucha gente, por lo cual, pues es una manera de enunciarlo sin decir robo de combustible, ¿verdad? Y por tanto, pues hay no solamente esa estrategia para simular un acto delictivo, sino existen muchas más. Gracias. Gracias a usted, doctora. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿O quisiera complementar la participación de la doctora? Pues a mí me parece que el reto está en cómo favorecer políticas, como mencionó el compañero, políticas públicas que, aunque en México se están implementando algunas, para, para empezar, el que los jóvenes permanezcan en las escuelas, en sus periodos de formación, y que no caigan en manos de grupos de delincuentes, porque como se señalaba en alguna de las presentaciones, también la delincuencia entre jóvenes y dirigida a jóvenes, pues cada día aumenta más. Pero también tenemos que observar a jóvenes que pues están cambiando o están mirando otras formas de ser alternativas en términos de que una vez que pasan por procesos de reflexión, transforman sus actitudes. Yo creo que sí existen posibilidades de transformación si todas y todos nos empeñamos en este tema. Muchas gracias, doctora. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta perdón, una pregunta a la ponencia del... Ah, lo siento, acabo de perder el,
el programa de las sesiones, perdón. Ok. Bueno, a la ponencia de la licenciada Gladys, que era acerca sobre la lingüística y las expresiones que se usan para, para referirse al alcohol o al contexto. Licenciada, ¿usted cómo cree que afecta el cambiarle el nombre a las cosas? Que sea una rebautización hacia cada elemento y que cree un nuevo contexto, una nueva jerga o vocabulario que vaya evolucionando. ¿Cómo cree que afecta a lo al ideal que se tiene sobre el consumo de alcohol? Yo creo que resemantizar las palabras significa ya un cambio tanto cultural y pragmático en sí. Tanto no, no sería tanto en el licor, porque el licor está creando una cultura subalterna. Es por eso que se genera como que las jergas juveniles, porque la jerga juvenil como que se aleja del sistema del lenguaje gramatical o el sistema como netamente estructurado. Entonces como que el licor está mostrando la otra contraparte. Es así también que existe, por ejemplo, la jerga de las tribus urbanas, de la violencia que estaban tratando anteriormente. Entonces, lo que hace más o menos como el diccionario de jergas, porque existe bastantes, es como que recolectar el léxico que se va como que organizando en ciertas sociedades y también como que poniendo en relieve lo que está ocurriendo con el discurso, porque el discurso ya no se mantiene como que simplemente lineal, sino que está tomando otras expectativas y también estamos como que tomando otro objeto de referencia para crear una nueva palabra, que eso es lo que ocurre con el pasar de años, con el pasar de los años con el lenguaje. Eso sería mi comentario. No sé si le dejé claro o desea añadir alguna otra cosa. Gracias, tu comentario me pareció muy nutritivo. ¿Alguien quisiera continuar con lo que dijo la licenciada? Bueno, yo tendría una pregunta para el doctor Martínez Sierra. Doctor, usted habla sobre las representaciones sociales. Bueno, ¿cree que, como pasa bueno, como le explicó en la ponencia la licenciada Gladys, esas representaciones sociales llegarían al cambio en un lenguaje, en algún lenguaje de ciertos grupos o alguna jerga local que se emplee? Hola, mira, las representaciones sociales son pensamientos de sentido común que están influenciados por ideas, creencias, conocimientos, experiencias que de alguna manera pueden influir en el desarrollo de prácticas cotidianas. Es decir, las representaciones sociales no se quedan atrapadas solo en el plano de lo mental, sino tienen repercusiones en los hechos y en las acciones prácticas. Por lo tanto, pueden ser códigos que nos permitan podernos relacionar con otras personas a partir de la configuración de las representaciones sociales que existen en determinados grupos. Muchas gracias, doctor. Una respuesta muy puntual, al igual que su presentación, que aprovecho el espacio para felicitarlo y felicitar a todos por tan nutritiva ponencia. Bueno, creo que ya no va a haber más preguntas, entonces bueno, para finalizar esta ponencia y hacer una nueva tradición aquí, les propongo, bueno, les comento que estamos haciendo una selfie grupal, una nueva modalidad de selfie grupal. Entonces, si no les molesta abrir sus cámaras para que todos salgamos. ¿Ven? Hoy tenemos una sala bastante concurrida, entonces vamos a hacer dos capturas para que todos salgamos. Así que, bueno, les pido una sonrisa que dé envidia a Luis Miguel. Pues ahí va. Una, dos, tres.
Esa fue la primera. Vamos por la segunda. Entonces les solicitaré igual una sonrisa. 1, 2, 3. No, y ya quedó. Todos muy guapos. Bueno, entonces quiero pedirle un aplauso para todos los ponentes que hicieron el esfuerzo de preparar su tema y presentarse a tan temprana hora. Así que un aplauso, aunque sea la reacción. Hay que aprovechar todas las ventajas que nos da esa modalidad. Y, ¿quiere comentar algo, doctora? Bueno, creo que abrió el micrófono por accidente. Bueno, y conservando algo de la tradición de lo que era lo presencial, les voy a solicitar que abandonen la sesión para dejarle cupo a la siguiente ponencia. También les recuerdo que la asistencia, el link de la asistencia está en los comentarios y espero que tengan un gran y cálido día. Hasta luego. Puta, me cago en las papas.